El misterio del renacer. ¿Es posible? Según la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. En muchas enseñanzas y tradiciones se habla del renacer o de la necesidad de volver a nacer. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Podemos volver a nacer? De esto te hablaremos en el video de hoy. Ya comenzamos. Vamos a hablar sobre el renacer. Al principio esto puede parecernos un poco extraño. ¿Cómo es posible que podamos volver a nacer? Sin embargo, esta no es una idea nueva, sino que es muy antigua. Naturalmente no se refiere a un nuevo nacimiento físico en vida, sino a otro tipo de nacimiento. A este proceso también se le llama segundo nacimiento o la formación de un segundo cuerpo en nosotros. Pero antes de adentrarnos en el significado de todo esto, veamos algunos ejemplos donde se menciona esta misma idea. En la antigua India se habla de los nacidos dos veces, haciendo referencia a personas que habían pasado por este proceso y habían alcanzado así una conciencia superior. En el budismo Vajrayana, o también llamado del camino del diamante, una de las ramas esotéricas del budismo tibetano, encontramos la idea del renacer a través de la transformación de la mente del practicante, desde un estado burdo y confuso hasta uno análogo a un diamante, simbolizando un estado de absoluta pureza e indestructibilidad. A su vez, en la alquimia medieval se hablaba de la gran obra, proceso de transmutación de la conciencia, en el que también, al igual que en el budismo, se pasaba a un estado burdo y denso, análogo al plomo, en este caso a un estado iluminado y de conciencia plena, análogo al oro. También encontramos referencias al renacer en las escuelas de los misterios mayores de la antigua Grecia y del antiguo Egipto, donde a través del proceso de iniciación el discípulo pasaba por toda una serie de diferentes etapas que culminaban en una muerte simbólica y posteriormente en un renacer espiritual. En la tradición cristiana también encontramos esta misma idea. Si analizamos las enseñanzas de Cristo de manera desprejuiciada, podemos encontrar profundas ideas psicológicas y espirituales que hablan de la posibilidad y transformación interior en el ser humano, de un proceso de metanoia o de cambio de transformación de la mente. Un ejemplo de esto es la enseñanza que le da Cristo a Nicodemo, donde le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante la respuesta que le da Nicodemo a Cristo, quien le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo que Cristo le responde que no está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Es claro que ninguna de estas tradiciones se refiere a un nacimiento físico, que significa básicamente un nacimiento que es psicológico o espiritual. Es importante aclarar en este punto que cuando nos referimos a un nacimiento psicológico, lo hacemos desde una perspectiva que es metafísica, desde la cual la mente no es un simple epifenómeno del cerebro, sino que es un sistema de energía que necesita de un vehículo, que es el cuerpo, pero que no es el cuerpo, ¿sí?, sino que ese es su vehículo y que tampoco es un subproducto de la actividad, ¿sí?, del cerebro o de las neuronas. Podemos deducir entonces que, así como a partir del nacimiento físico se forma un cuerpo físico, si hablamos de un renacer o de un segundo nacimiento, se debe formar otro tipo de cuerpo que no es físico. Pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? ¿Cómo es posible tener un cuerpo que no sea físico? ¿Y cuáles serían las consecuencias de lograr esto? Para comprenderlo, podemos comenzar por analizar nuestro propio cuerpo y su naturaleza. Nuestro cuerpo se compone de diferentes órganos, cada uno de los cuales cumple una función específica y determinada: los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, etc. Estos órganos, en su conjunto, trabajan como un todo organizado y coordinado para mantener la salud de nuestro cuerpo. Imaginemos el caos que sería si cada órgano funcionara de manera anárquica y desconectada del resto. Seguramente la vida física no podría sostenerse por mucho tiempo. En base a esto que acabamos de mencionar, podemos imaginarnos entonces cómo sería un cuerpo psicológico o espiritual. En primer lugar, no sería físico y por tanto no lo vamos a poder encontrar en el mundo exterior, que podemos percibir a través de los sentidos, sino lo vamos a encontrar en nuestro mundo interior,
que es invisible a los ojos, que se compone de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros estados, nuestros impulsos, deseos, fantasías, etc. Si hablamos de un renacer o de la formación de un segundo cuerpo, tendríamos que encontrar algo análogo entonces a nuestro cuerpo físico, es decir, un todo organizado y coordinado, una unidad, pero a nivel en este caso de nuestra mente y de nuestra conciencia. La siguiente pregunta que surge entonces es, ¿acaso no tenemos ya esta unidad? Gracias al descubrimiento del inconsciente, la psicología occidental reconoció hace más de 100 años que nuestra conciencia es limitada y que existe una gran parte en nosotros que es inconsciente o que es desconocida, la cual influye constantemente en nuestras vidas. Posteriormente, Jung amplió esta idea al explicar que este inconsciente no se compone solamente de experiencias reprimidas o conflictivas, sino que en lo inconsciente también encontramos todas las tendencias positivas y negativas que el individuo trae consigo al momento de nacer, provenientes de existencias anteriores, de las cuales tampoco es consciente. Además, Jung introdujo otra idea muy importante que es la del inconsciente colectivo y sus contenidos, que son los arquetipos, pero no vamos a profundizar en esta idea en el video de hoy. Entonces, continuando, ¿sí? No solamente en la psicología occidental ya se reconoce lo limitado del ego y de la conciencia del ser humano, sino que Gurdjieff, maestro armenio, creador del sistema del cuarto camino, va más allá y explica que las personas vivimos en un estado de fragmentación, ya que no tenemos un yo permanente, sino una multiplicidad de diferentes yoes o subpersonalidades que van tomando el mando a lo largo del día. Estas subpersonalidades, naturalmente, son contradictorias y dependen a su vez de las circunstancias externas. Esto significa que en ciertas situaciones y frente a ciertos estímulos, ciertos grupos de yoes o subpersonalidades aparecen y actúan por nosotros. Por tanto, es fácil ver que a nivel de nuestra mente no tenemos esta misma unidad, coherencia, ¿sí? e integridad que encontramos a nivel de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué implicancias concretas tiene esto para nuestra vida? La idea del renacer o del segundo nacimiento es importante para nosotros porque implica que los seres humanos podemos lograr un estado interior de plena conciencia, en el que pensamos, sentimos y actuamos de manera coordinada en una misma dirección. Y por lo tanto, este estado de fragmentación que experimentamos en lo cotidiano, donde encontramos estados de contradicción, de confusión, de miedo y de dudas, puede ser superado. Es lo que en la psicología se conoce técnicamente como neurosis, que básicamente significa estar en contradicción con nosotros mismos, ¿sí? Pero lo importante es que este no es el único estado posible de la conciencia humana, sino que, al contrario, es simplemente parte de un proceso de aprendizaje de la conciencia en la escuela de la vida, proceso en el que estamos todos nosotros yendo desde una conciencia limitada a la que aún le faltan muchos conocimientos y aprendizajes hacia una conciencia plena y total como la de los grandes maestros y guías de la humanidad como Buda o como Cristo. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Si les gustaría profundizar en estos conocimientos y en los métodos prácticos psicológicos, tanto de la psicología profunda de Jung como el cuarto camino de Gurdjieff, los invitamos a participar en nuestros cursos. A continuación les vamos a compartir una invitación y también si les gustó el video no se olviden de darle like, suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Desde la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía, te invitamos a nuestro nuevo curso de psicoterapia en el que aprenderás los conceptos fundamentales de la psicología profunda de Carl Gustav Jung y del cuarto camino de Gurdjieff, junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar barreras y miedos, recuperar el sentido de interconexión con lo universal y aprender a ser tú mismo, entre muchas otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Aztlán con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo vas a encontrar la información sobre cómo participar. Te esperamos.